El cabildeo transforma la sociedad. Conforme va avanzando la sociedad y ha ido evolucionando, el cabildeo es parte de, y muchas veces una herramienta de transformación, de impulso, justamente, ¿no? Porque le lleva los problemas, muchas veces por medio del cabildeo, al gobierno, a los tomadores de decisiones y les dice, oye, aquí hay un problema, hay que atenderlo, o, oye, aquí hay una solución, la cual va a transformar esta sociedad. Bienvenidos a otro episodio de Future Makers, donde hablamos de tecnología, innovación, nuevas tendencias y futuros. Y hoy tenemos invitado a Javier Arias Herrero, autor del libro Influye. Y es un libro muy interesante porque habla sobre el cabildeo y vamos a explorar los temas de la importancia de la participación ciudadana, la importancia del cabildeo en escenarios de innovación. Y es un honor tenerte acá. Gracias por haber aceptado la invitación. No, al contrario, tocayo, es un honor estar aquí y agradecerte la invitación y felicitarte por este gran proyecto. Si tuvieras que explicar qué es el cabildeo de la forma más sencilla y básica para que la entienda un joven de 18 años, siguiendo esta como principio de las TED Talks, ¿cómo lo explicarías y cómo lo plantearías? Tal vez de 18 y de 10. Vámonos a... Más básico todavía, más Pues fácil. no, más bien ejemplificando, más básico es en una casa, ¿no? Hasta cierta edad, porque el de 18 ya puede decidir por sí solo, ¿no? Ya Claro, está hombrecito o mujercita. Quien decide, pues son los papás, ¿no? Los papás tienen el poder de decidir, ¿ok? Pero sus decisiones afectan directamente sobre el niño, claro, ¿no? Quiero un dulce, quiero postre, no quiero ir al colegio. claro. Entonces, pues muchas veces los niños tienen esa habilidad de influir sobre los papás, ¿no? Quiero un dulce, no puedes, no, sí, fíjate, porque no me he comido un dulce en todo el día de hoy y no, y comí bien, hasta cómete el dulce. Entonces, esa capacidad de influir de aquel que tiene un interés o una causa sobre el que tiene el poder de decidir, ¿no? Creo que es la forma más sencilla. En el libro puso otra más, poco más elaborada, pero de forma lo más básico creo que es eso. Son esos dos conceptos, la causa y el poder de decidir. Son dos actores. Porque en realidad, si los dos tienen el poder de decidir, tú con tu señora, pues los dos deciden. Claro, Entonces, ya no nada más es una influir, es negociar. ¿Okay? Porque estamos a la par, los dos tenemos el poder de decidir. claro. Entonces, vamos a negociar qué decisión tomamos sobre el dulce del niño. Son esos dos principales componentes del cabildeo. Alguien decide, alguien tiene el poder de decidir y alguien tiene la necesidad de influir sobre esa persona. Y pregunta, cuando hay dos poderes que están decidiendo y hay causas, ¿deja de ser cabildeo? O sea, cuando ya es negociación entre dos tomadores de decisiones, ¿deja de ser cabildeo? Fíjate que yo tuve el privilegio a lo largo de los años dar talleres de cabildeo en toda la República dentro del programa Quibernus. Es un programa de liderazgo para jóvenes que lo que busca es fomentar el liderazgo de jóvenes desde lo local. Entonces, esos programas que nacen en las diferentes entidades de la República, lo di, pues, creo que en 30 entidades federativas, me faltaron dos por ahí. Eh, pero entonces con los chavos, el primer ejercicio que hacía con ellos, justamente porque pues, vamos a hablar de cabildeo, primero hay que entender qué es el cabildeo. Les decía, les ponía un ejercicio en equipo de hacer una definición del cabildeo. Y casi todos, o la gran mayoría, mencionaba el tema de la negociación o lo equiparaba a la negociación. Yo lo que yo argumento y como yo lo veo es, la negociación forma parte del cabildeo, es parte porque siempre hay un componente de la negociación, pero no es lo mismo, no son sinónimos. Poco por lo que te decía, porque sí, en una negociación los dos tenemos la capacidad de decidir y tenemos la capacidad o el derecho de levantarnos de la mesa de negociación en cualquier momento que quieras. Entonces, y en una negociación normalmente tú tienes algo que yo quiero y algo que tú quieres, ¿no? Yo quiero comprar tu casa, yo quiero tu casa, tú quieres mi dinero, cabrón. Sí, claro. Entonces, vamos a Vamos a negociar ponernos de acuerdo. cuánto quieres de mi dinero y cuánto creo yo que debes de tener de mi dinero. Entonces hay esa negociación. Y en el cabildeo sería diferente, ¿no? En el cabildeo es, yo no tengo dinero, pero tú tienes la casa, pero puedes decidir dármela o no.
Entonces, no tengo nada que ofrecerte en realidad, poco. Ni la autoridad para negociar y levantarme de la mesa e irme. O sea, estás Exacto. en una relación De impares. de impares. O sea, eso es lo que te da. Y ese es un reto del cabildeo, justamente cómo te metes en un tema de pares y cómo le vendes la idea a esa persona que tiene la capacidad de decidir para que sume y vea una lógica en tu proyecto, en tu idea o en tu causa. Entonces es una herramienta legítima en la cual grupos de interés tratan de influir entre otros grupos de interés y frente al gobierno. Entonces creo que siempre hay que fomentar la participación ciudadana y en este caso, en específico, vía el cabildeo. Me tocó estar en MIT hace un par de meses y te hacen como una especie de simulador de innovación. Y la gran conclusión de este simulador es que para que una idea nueva, para que una innovación suceda, para que algo funcione, tienes que encontrar la forma de influir dentro de la organización, con las personas, cómo conectar, cómo encontrar las personas que se van a volver patrocinadores de la idea y esos que son patrocinadores, volverlos aliados tuyos y los que son detractores, un poquito como que los dejas al final cuando ya juntas estas personas y luego los unes. Para que las cosas sucedan tiene que haber esta negociación, este cabildeo. ¿Cómo ves tú esa importancia de ser un agente activo dentro de una organización, dentro de la política, dentro del país, para que eso pueda avanzar y pueda suceder? Fíjate que relacionado el cabildeo con la innovación es parte clave y muchas veces se hace y no nos damos cuenta, como bien dices, déjame dividirlo en dos partes, como decías tú, en la parte interna y luego hacia afuera de la organización. Sin duda en la parte interna las herramientas de cabildeo de tratar de influir sobre aquellos que deciden volverlos aliados, como dices, a los detractores, al menos neutralizarlos, ¿no? O hacerlos dudar, que no se opongan a la idea es clave, ir sumando, y hacia el exterior es muy importante, sobre todo en la innovación, sobre todo cuando se enfrenta el disruptor contra el incumbente. Normalmente los incumbentes, las empresas tradicionales de productos tradicionales, como ya llevan más tiempo establecidos, ya tienen una red de apoyo, déjame decirlo, o un conocimiento por parte del gobierno, de los reguladores, y muchas veces se generan lo que se llama barreras de competencia, ¿no? Que son aquellas regulaciones que ponen más complejo innovar y generar nuevos productos. Entonces es muy importante para el innovador entender que tiene que influir, como bien dices, tanto al interior de las organizaciones, pero también al exterior y tratar de impulsar su causa, sus ideas, su proyecto frente al público en general, frente a la sociedad, frente al gobierno, frente a los reguladores, es algo básico. Y un poco como para dar como consejos prácticos a alguien que está en una organización y tiene una idea, puede ser en el ámbito de tecnología, de educación, de nuevos modelos, eh, y que quiere influir hacia adentro, ¿cuál crees tú que es como ese marco de referencia o trabajo para proponer una idea nueva, primero dentro de la organización? Fíjate que el cabildeo, una estrategia de cabildeo utiliza normalmente las mismas herramientas que usamos todos en una planeación que se usa en diferentes ámbitos de negocio, marketing, medición financiera, toda estrategia creo que tiene ciertos componentes en común. Uno, tener claridad sobre el objetivo, qué es lo que estás buscando. Muchas veces nos vemos en grupos de trabajo y en equipos que si los entrevistas por separado, creen que traemos el mismo objetivo, pero no es tan blanco y negro y uno está viendo azul celeste y otro azul marino y otro azul rey. Y esas diferencias en la claridad de saber hacia dónde vamos vuelve ineficiente muchas veces los proyectos. Entonces, tener mucha claridad en tu objetivo y tener mucha claridad en quiénes son los actores que deciden. Este mapa de poder al interior de las organizaciones que no necesariamente se refleja como es el organigrama de una organización, ¿no? Muchas veces realmente los poderes están ocultos y ciertas personas influyen sobre otras. Entonces es muy importante el mapeo de actores, que hay muchas herramientas incluso en línea en las cuales puedes hacer, identificas al actor, y cuando mapeas a un actor y tienes que ver este decisor, tienes que conocerlo a fondo. Entonces, yo siempre, cuando doy pláticas de cabildeo, les digo, no es meterte a Google y googlear, ¿no? Claro. En mi tocayo pizza, ya lo que salga. No, realmente conócelo, qué es lo que le gusta, sus filias, sus fobias, porque una vez que lo conoces, vas a poder traducir tus ideas en un idioma que sea entendible para la otra persona y que lo mueva realmente, que generes esas emociones, que lo convenzca.
Entonces creo que el mapeo de actores y la comunicación hacia ellos son dos pilares de una estrategia de cabildeo y de cualquier estrategia. ¿Cómo identificas estos, como bien dices, no necesariamente se ve reflejado en un organigrama y son poderes que probablemente no están ni siquiera pero ¿cómo identificas a esos actores de poder dentro de una organización? Fíjate que hay por ahí un libro que se llama Justo Power, que te da muchas herramientas, pero es empezar a estudiar. Mira, hay de dos. O ya eres parte de la organización y lo conoces y llevas tiempo, ya tienes este olfato, yo le llamo olfato estratégico para saber dónde se decide, o tomándote el tiempo de pensar y analizar la organización, y realmente leer a la gente. El cabildo necesita mucha lectura de persona, ¿no? Y una vez que ya los identificaste y que ya tienes un objetivo claro, ¿qué más es importante tener como identificado para poder generar esta estrategia interna de cabildeo? Sustentar también tu proyecto, ¿no? Muchas veces tenemos ideas y se quedan ahí a 3000 pies y es difícil impulsarlas, es difícil vendérselas a la gente porque no nos tomamos el tiempo también de poner en blanco, negro las ideas y de sustentarlo. Eh, yo le llamo construir la argumentación tanto top-down como bottom-up, ¿no? Entonces, tú tienes que entender el problema desde lo más básico, desde el bottom-up, ¿no? Todo lo esencial, el mayor detalle, pero saber construir tu narrativa y tu argumentación bottom-up y presentarla desde lo más general e ir llevando a la gente por el camino. Entonces, es más complicado de lo que suena, ¿no? Sí, 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 o sea, es entenderlo. Y en este proceso de bottom up y Top-down. top down, eh, el identificar la agenda de cada uno de los jugadores y saber presentarlo de acuerdo a sus intereses, de acuerdo a sus KPIs. Es completamente diferente, ¿no? Es el caso, seguimos con el ejemplo al interior de una organización, los intereses de un CFO no son los mismos del COO, ¿no? O del CMO, entonces dentro de todas estas diferentes áreas cada uno tiene sus intereses y tiene sus KPIs, entonces tú tienes que demostrar que tu proyecto realmente va a sumar a todos. Nunca es fácil, ¿no? Pues siempre vas a pisar algún callo, o solo hay una sábana y cuando jalas por un lado destapas a alguien más. Entonces siempre hay que entender dónde están los intereses del otro y cómo volverlo. Y justo llegaste al punto, hay una sola sábana y cuando jalas de un lado, el otro lado se mueve o pisas callos. Cuando estás buscando que todo vaya hacia ese objetivo, pues obviamente vas a pisar callos y vas a lastimar gente. ¿Qué sugieres hacer cuando pues, es irremediable y va a ir en contra de los intereses de algunos que están dentro de la organización? Ser claros. Yo soy de la filosofía de ser claros y frontales con las personas, hablar las cosas claras, incluso cuando con los oponentes, siempre tener acuerdos y respetarlos, porque uno también vive de su reputación, entonces a largo plazo la organización, y siempre tú lo has visto y lo has vivido y has asesorado en muchas organizaciones. Cuando hay claridad, cuando se habla uno con franqueza, cuando hay rigor en el relacionamiento, las cosas funcionan. Y a veces algunos se ven más afectados que otros. Y eso pasa a nivel macro, ¿eh? Entonces, pues ya si nos vamos de lo interno a lo externo, en cualquier, normalmente estrategia de cabildeo, por ejemplo, cuando se va a regular algún tema o se va a emitir alguna ley, siempre va a haber hay varios a los cuales les afectan, pero no es un juego de suma cero. Claro. ¿Okay? Nunca hay que ver las cosas como un juego de suma cero. Si algunos ganan más que otros, es parte de la vida. Es mentira de esto del bien común en todos. El bien común es la suma de los intereses de toda la sociedad, del pluralismo. Entonces, pues siempre hay una competencia y son sanas competencias. Claro. El pluralismo es parte de la sociedad. No podemos negarlo, ¿no? Somos individuos, cada uno con intereses, con gustos. Tenemos todo el derecho de impulsar nuestras causas. Me acuerdo que cuando hablamos justamente mencionabas la importancia del cabildeo y ese día te vino a la mente muy claro el ejemplo de Uber. Sí. O sea, cómo Uber, gracias a su capacidad de cabildear y poder llevar esa visión a lo que estaban haciendo, permitió que se construyera la plataforma y siguen ahí todavía en algunos lugares batallando, pero ¿podrías desarrollar un poco ese ejemplo en esa compañía de tecnología y el impacto que tuvo el que cabildeó? Ejemplifica lo que te decía, la innovación, el disruptor contra el incumbente. Y en este caso,
Uber ahorita está enfrentando otros problemas como es la regulación de la relación laboral de los drivers, pero en ese momento el que te contaba es cuando Uber enfrenta en Estados Unidos, en los diferentes estados y ciudades, a los servicios tradicionales de taxi y limusina, los cuales obviamente, como buen incumbente y protegiendo sus intereses y su mercado, rechazan la idea y se oponen a la idea de la plataforma digital de Uber, eh, y ellos que ya conocían a todos los reguladores, cabildean para, argumentando que el Uber no tenía licencia de dar el servicio, justamente prohibieran el servicio. Entonces es un caso muy interesante, el que los asesora es Bradley Tusk, cuenta muy bien la historia en un libro que se llama The Fixer, se los recomiendo. The Fixer. The Fixer. Bradley. Bradley Tusk. Tusk. Es un caso muy interesante de Bradley porque incluso él se vuelve el cabildero de muchas startups y abre Tusk Venture, que realmente lo que hace es lobbying for equity. Entonces, a las startups, como no tienen este flujo para contratar servicios, porque son caros los servicios en Estados Unidos de lobbying, lo que hace él es da el servicio y a cambio de equity. A cambio de equity. Entonces, muy interesante, porque aparte son casos innovadores de cabildeo. Tradicionalmente, pues uno cabildeaba hace años pues teniendo que ir directamente con el regulador, ¿no? Y era muy difícil. Si tenías acceso a los medios, tal vez podías generar una empatía social, pero ya con las redes sociales, la democratización de la comunicación, el acceso a la información, todo cambia, ¿no? Ya es más, en ciertos sentidos más fácil, más complejo, pero más fácil de acceder. Y este caso lo que hace Bradley es usar a los propios clientes de Uber para presionar. Entonces, en su momento, en el app ya te metías, ¿no? Por geolocalización y demás, te decía, oye, ¿quieres mandar la carta a tu legislador para que apoyen ¿no? la regulación a favor de Uber? Sí, ¡pum! En automático. Entonces usa la masa ya que tenía Uber de usuarios para presionar. Esto es un caso muy interesante y difícil de hacer en otro tipo de negocios, ¿no? Claro. Porque, digamos, si vas a hacer una regulación en contra de las cadenas de autoservicio, pues no es como que vas a ir a comprar tus papitas y tu Coca-Cola y te van a decir, oye, fírmame la cartita o... Y la mandamos aquí, no. métete en la aplicación, descarga, Aquí ya acepta términos y condiciones. Exacto, aviso de privacidad. No, queda muy interesante porque ya estás en el app, ya no va a ser un paso muy fácil, era muy friendly. Y entonces eso ayudó a generar un contrapeso de los taxistas y los servicios de limusina y sentían más presión por la masa crítica de los usuarios. Exacto. Estábamos buscando un servicio más justo. Sí, sobre todo en un país como Estados Unidos, donde el legislador y el regulador suele ser mucho más sensible a las demandas sociales, por diferentes, tanto por la madurez de la democracia, creo yo, pero también por el acceso a financiamiento. O sea, ahí sí dependen del financiamiento de los donativos de la gente, ¿no? Yeah. Hay países como el nuestro que normalmente el legislador, el funcionario, el regulador suelen ser más sensibles hacia la cúpula partidista, ¿no? Porque de ahí viene el poder, que necesariamente a las demandas de su electorado. Y en Estados Unidos su electorado hace donaciones para que puedan... Completamente. O sea, eso es lo que se conoce como los PACs, y ahí es completamente transparente. Tú puedes donar a X candidato republicano o X candidato demócrata, y es abierto. En México está muy restringida el financiamiento privado. Ah, ya, o sea, es financiamiento privado cuando están para tener acceso al cargo público. Exacto, en el periodo electoral. Ah, ya, en el periodo electoral. Bueno, hay muchos pues, tienen fundaciones y demás, pero la interacción con la sociedad es mucho más permanente. ¿Se te viene a la mente algún otro caso relacionado con tecnología, innovación, startups y cabildeo? Hay muchos, bueno, ha habido todos los temas de Google, Facebook, ahorita todo el tema en Europa de privacy, justamente, ¿te acuerdas? Sí. Después del tema de Cambridge Analytics, sabes que sí que influyó supuestamente sobre la elección de Trump, la pasada, no la que acaba de ganar, y también sobre Cambridge Analytics, que tuvo que ver mucho en el Brexit. Entonces ahí es cuando también lo que platicábamos, todo este acceso a la información y democratización de acceso a la información en los medios, también se puede derivar en mucha manipulación, ¿no? Con el uso de los psicométricos, el algoritmo, pues ya sabemos. Sí, sí. Probablemente ya al rato el celular te va a hablar de cabildeo y te
te va a vender mi libro en automático, cabrón, y a todos los escuchan el podcast. Claro, disponible en todas las librerías. Exacto. No, muy bueno, la Pero verdad, muy bueno. Pero es que es bien interesante, porque aparte la innovación también requiere a los reguladores mucho mayor entendimiento de los problemas. No era lo mismo antes regular una industria tradicional, actualmente empezar a regular temas de privacidad, el derecho al olvido, pues, ambiguo ahí, eh, vuelo con drones. O sea, cada vez los avances tecnológicos van requiriendo regulaciones mucho más eh, específicas, mucho más, que requieren mucho mayor conocimiento, y hay de dos, seamos realistas. O no están preparados muchos de los legisladores, o no tienen el tiempo de estudiar esos temas. Y ahí el cabildo es muy importante. Uno de los principales beneficios del cabildo en la democracia es que enriquece la toma de decisiones públicas. ¿Por qué? Porque los especialistas en el tema de los afectados le allegan información, le dan información a estos legisladores y pueden tomar una decisión mucho más rica, mucho más apegada a la realidad. Justo hablabas de esta narrativa dentro de la organización y luego cómo llevas esa narrativa hacia los legisladores y hacia los actores externos. ¿Cuál es la importancia de una narrativa clara, directa, específica para que esto suceda? O sea, ¿cuál es el rol de la narrativa en estos procesos de cabildeo? Importantísimo. Pues ser claro, concreto, conciso en tu comunicación es, yo creo que es clave en la vida. Hasta en nuestra vida personal. ¿Cuántas veces no te peleas con un amigo o con tu pareja por una mala comunicación? Por estar hablando de lo mismo pero en diferente idioma, o no dándote a entender tú en tus ideas, sino tomándote el tiempo y el espacio para hacer eso. Entonces es muy importante, creo, en todos nuestros ámbitos de vida, el saber comunicar, el saber dirigirte a las personas. Y ser empático, es lo que te digo. Hablan en el idioma, ¿no? Tú que también tienes hijos chicos como yo, pues no, por Claro. mucho que intentes formarlos y que aprendan y demás, pues hay veces que tienes que hincarte. Mi papá siempre decía que hay que hincarte para hablar con el niño, hablarle en los ojos y hablarle en su idioma. Claro. Entonces, Sí es cierto que hablarle a tus hijos, hincarte y hablarle a los ojos y decirles, ven a los ojos, ven a los ojos y que te vean a los ojos y puedas tener comunicación con contacto visual, es toda la diferencia de hablar de arriba hacia abajo. es que ese contacto visual te genera también un contacto emocional. Sí. Y vas a generar realmente esa emoción que estás buscando, ese mensaje, ese aprendizaje, esa disciplina, que es lo que hace falta últimamente también. Ahorita hablabas de la sensibilidad social. Regresando al caso de Uber, la importancia de sensibilizar a la gente, oye, tú quieres que cuando llegas a un aeropuerto te recoja un Uber porque es más eficiente, más rápido, más barato, te dan incluso mejor servicio, o sea, a nivel algoritmo es extremadamente complejo que puedan darle servicio con los picos de llegada de aviones y tarifas y tú como sociedad exiges ese tema. ¿Cómo involucras a la sociedad en estos procesos de cabildeo para que ellos también sean parte de esta concientización y provocar el cambio? Depende mucho, obviamente, de la naturaleza del tema y del alcance del tema. Obviamente hay temas que afectan a muchas más personas, entonces es más fácil hacer una masa crítica de apoyo social, y hay temas muy, muy particulares. Y también desafortunadamente es lo que hablábamos, es la apatía del ciudadano, ¿no? Lo que conocen en Estados Unidos como el free rider. Pues ¿para qué me voy yo a pelear si ya se están peleando cinco? Sí. Seguro ganan. O sea, cuando no te interesa tanto y no te afecta, es importante, pero lo ves a cualquier nivel, lo ves ¿no? En una asociación de colonos. Claro. O sea, ¿cuántos van realmente a una reunión comunitaria? O sea, son muy pocos, y ese involucramiento es muy complejo por la apatía humana y la lejanía. Entonces, a menos que se van afectados directamente, es complejo, a menos que se los haga sencillo. Por eso el tema de Uber fue tan exitoso, porque ya estaba en el app. O sea, yo me metí a buscar mi taxi, ¿no? Yo buscaba un mejor servicio y en ese mismo momento me daba la opción en automático y fueron generando esa masa. Cuando no es así es mucho más complejo, ¿no? Es lo que platicamos Claro. de masas críticas, pero también en este país desafortunadamente hay una baja cultura en ese sentido de participación democrática, como en otras democracias. Vuelvo a tomar el ejemplo de Estados Unidos.
cuando uno lee Alexis de Tocqueville, Democracia en América, que fue un noble francés que viaja siglo XIX a Estados Unidos, hace un análisis del sistema ferroviario, pero se acaba quedando porque le llama tanto la atención en la sociedad naciente norteamericana. Y una de las anotaciones que hace es que el norteamericano se involucraba en todo, desde lo más pequeño, desde la comunidad, desde la sociedad, siempre están involucrados. Este sentido, y tú lo ves, Sí. lo ves en las series, lo ves en las películas, hay este sentido de comunidad, de involucramiento mucho más activo, que es lo que nos falta en este país. ¿Y qué crees o sea, cuál es el origen de que en México no tengamos ese involucramiento activo o esa apatía? Eh, ¿Con qué lo relacionas? Hay muchos análisis, ¿no? Es como cuando Peña dijo que la corrupción era cultural y casi lo cuelgan. Pero creo que sí hay un componente cultural, social y aparte la historia, ¿no? Cuando vienes del virrey, bueno, vienes de una cultura emperador de Tlatoani y pasas a una cultura virreinal, ¿no? Todavía muy estructurada de manera jerárquica, y luego pasan los años, pues, ¿no? Porfirio y luego el PRI, ¿no? Y la dictadura perfecta, y luego lo que viviremos aquí por pensar cuántos más años, no lo sabemos. Y, pero es una cultura que ciudadano no se ha fomentado tanto. Fíjate que antes nos te tocó a ti de chavo, había clases de civismo. Creo que ya no hay clases Sí, de civismo. O sea, sí, no sí. está esta cultura cívica. Educación cívica. Que vas contrario, siguiendo por ejemplo Estados Unidos, ellos nacen peleando por la libertad y por el individualismo. Ellos son libertarios, ¿no? Ellos van justamente en contra de esta ideología. Las 13 colonias se unen pero mantienen su soberanía. Hay una cultura diferente desde que nace Claro. el país. Entonces creo que sí hay un tema histórico y hay un tema cultural que eso mismo te va generando las instituciones que no permiten generar. Y muchas veces le conviene al funcionario, al gobierno, pues, Claro, que no se que no, involucre para que en la no, apatía y no hace ruido. volvemos justamente a este tema de la comunicación. Es mucho más fácil generar este apoyo social, o al otro extremo la manipulación, con un lenguaje sencillo, como lo vimos en el sexenio anterior, o la reforma judicial en la cual todos nos vamos a ver afectados por ello, pero transmitir los mensajes de la importancia de no aprobar la reforma judicial era mucho más complejo que vas a elegir a tu juez. Sí, sí. Tú vas a decir, no, es más sencillo, vende más. Es como cualquier tema de marketing, que tú eres Sí, sí, especialista, sí, sí, sí. es generar esa emoción. ¿Qué otros actores, o sea, mapeando como todos los stakeholders relacionados que tú mapeas cuando vas a hacer una estrategia de cabildeo? Tienes a los líderes dentro de la organización, tienes la sociedad civil, los legisladores. ¿Qué otros actores mapeas o identificas como stakeholders principales? Depende mucho, yo en el libro, pues, me tomo un gran tiempo, uno conceptualizando qué es el cabildeo, porque en realidad hay un desconocimiento absoluto, y lo hemos platicado tú y yo, incluso connotaciones negativas. Todo el mundo cree que es una ciencia oculta en la cual... O manipulación, o un Sí, tema sí, ahí. sí, ahí llega alguien con un portafolio vestido de negro a diputados y se arregla, y es una ciencia oculta, lo cual no es parte inherente de la sociedad, de una democracia, ¿no? En el momento que la sociedad se conforma por diferentes grupos, el pluralismo, pues esos intereses compiten y se genera el cabildeo. Entonces le dedico mucho tiempo a conceptualizar esto, y en esa conceptualización hablo de los tipos de cabildeo. Entonces depende muchas veces el tipo de cabildeo, cuáles son tus stakeholders. Y también todo el mundo tradicionalmente cree que el cabildeo nada más es empresas con Congreso, ¿no? Con diputados y senadores. Y no, el cabildeo es mucho más amplio. Cabildean las organizaciones de la sociedad civil, cabildean las empresas, pero el mismo gobierno se ve obligado a cabildear entre sí. Claro. Por ejemplo, cuando el diputado aprueba el presupuesto del Ejecutivo, pues el Ejecutivo se tiene que ver obligado a cabildear a diputados para que se aprueben el sentido. Bueno, no cuando tienes una mayoría abrumadora como la de Claro. ahora, pero normalmente se da ese cabildeo también entre gobierno. Entonces ahí los stakeholders varía mucho, y muchas veces fallan las estrategias de cabildeo, o más bien fallan muchos proyectos gubernamentales por una falta de
estrategia de cabildeo también en lo social. Un ejemplo de hace muchos años, ya los que estamos un poco más viejos, pero nos acordaremos cuando Fox incluso intenta ir al aeropuerto en Texcoco y se levanta la gente de Atenco. En realidad, si hubiese habido un acercamiento, ¿no?, para tratar de influir sobre los líderes de Atenco, probablemente el proyecto hubiera funcionado. No era un buen proyecto. Pero el gobierno, como se olvida de esa parte, de ese mapa de stakeholders que tú bien lo decías, las cosas no funcionan. Sí, es que, o sea, seguimos siendo, por más que hemos avanzado y somos muy complejos, seguimos siendo seres que somos miembros de una tribu y hay un líder que es el que influye en esa tribu y en ese grupo. Siempre estás negociando, siempre estás influyendo. Y es parte natural de la sociedad, ¿no? Yo creo, soy un grande creyente en la meritocracia y que el esfuerzo y la preparación pues lleva a la gente a crecer más. Y a mí, si me preguntas, yo sí quiero ser dirigido y liderado por el mejor, Claro. ¿no? Entonces, no, porque todos somos iguales, nos agarramos de la mano y acabamos chocando todos en el coche, ¿no? Dejen manejar al que sabe. ¿Cuáles son los principales tipos de cabildeo que tú identificas y que mencionas en tu libro? Fíjate, lo manejo en dos sentidos, tanto el cabildeo por su objetivo, entonces déjame simplificarlo, y hay cabildeo de promoción, cuando yo quiero impulsar una causa, pero también hay una cabildeo de contención, ¿no? Tomando el ejemplo de Uber, ¿no? Pues, limusinas y taxis contenían, claro, posible regulación a favor de Uber y Uber impulsaba. Entonces, puedes tú tratar de promocionar algo o puedes tratar de contener algo. También hay de enmienda, obviamente cuando llegas a tarde de la fiesta y te das cuenta que ya te regularon algo que no tiene que haber regulado, entonces hay que tratar de reiniciar el proceso. Y entonces es mucho también en cuanto al proceso, que es bien importante el cabildeo, también entender el proceso que vas a cabildear. No es lo mismo cabildear una toma de decisión social de una comunidad que el proceso de decisión legislativo o un proceso de una regulación a nivel ejecutivo, en fin. Entonces esa es una. Y otra, ¿quién cabildea? O cabildea el sector privado, o cabildea el sector social, o cabildea el ejecutivo. Te digo que en el libro trato de llevarme el cabildeo hacia un sentido ya mucho más amplio y no tradicional, lo que te decía, esta creencia de nada más la empresa va y cabildea con el diputado. Claro. No hay mucho, el cabildeo es muchísimo más amplio. En sentido estricto es alguien que trata de influir, que tiene una causa sobre alguien que tiene el poder de decidir. Tocaste ese tema muy por encimita, pero creo que vale la pena un poco profundizarlo, de esta percepción negativa del cabildeo relacionado con un tema de manipulación o con un tema de probablemente hasta corrupción. Este, ¿cómo le cambias el chip a las personas que lo ven de esa manera? Bien sencillo. El cabildeo trata de cambiar las leyes dentro de la ley. Yo lo digo, no se complica. Cualquier cosa fuera de la ley no es cabildeo, ya está tipificado, ya está castigado la corrupción, ya, ¿no? Existe el delito de la corrupción, el de tráfico de influencias, son otras cosas. El cabildeo siempre se actúa dentro de la ley, dentro de las instituciones. Claramente, como cualquier actividad humana, el cabildeo conlleva riesgos. Entonces, siempre hay que mitigarlos, pues obviamente. ¿Qué tipo de riesgos? Tráfico de influencias, corrupción, Ya. el que cierto grupo tenga una dominancia sobre el resto ya por tener mayor capacidad económica, mayor relacionamiento, pero de nuevo, son parte natural, creo que, de la convivencia humana. Simplemente hay que regularlo como se está regulado el cabildeo en México y en muchos países, y promover la profesionalización del cabildeo de manera ética, ¿no? También, cosas que tú me preguntabas en aquel momento, pues debe de haber un cabildeo ético, pero eso es parte humana. Hay también mucho desarrollo de autorregulación en el cabildeo en el mundo. Aquí el PROCAP, que es la Asociación de Cabildeos en México, tiene su propio código de ética. Entonces siempre hay que ir fomentando esa parte. Siempre va a haber un frijol en el arroz. Claro. Y el problema es que ese frijol te genera una mala fama. Claro. Como ha sido, sí, no, hay casos muy conocidos, ¿no?, que se dan de corrupción en el cabildeo. Aquí uno muy famoso de las refresqueras.
En Estados Unidos está la película de Casino Jack, de Kevin Spacey, el mismo de House of Cards, Ujú. justamente que es el caso de un cabildero muy famoso en el cual genera toda una red de corrupción con los legisladores. Sus clientes eran los nativos en Estados Unidos, ves que tienen tratamiento diferente, Sí, sí, tienen sí. casinos, eso se llama Casino Jack. O sea, él mismo les generaba los problemas para seguir cobrando y seguir repartiendo. Armar cajas chinas. Sí, exactamente. Entonces, rainmaking. ¿Cómo se Entonces, llama? ¿Cómo se llama? Casino Jack. Casino Ya es Jack. vieja. Con Kevin Spacey. Con Kevin Spacey. Sí, es Ok. Kevin Spacey, ¿no? El mismo de House of Cards. Sí, 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 sí. con él mismo. Él es el cabildero. Claro. Se llama Jack. Y es un caso interesante, pero ejemplifica, pues sí, cierta corrupción, como hay en todas partes, ¿no? Pero ese frijolito, pues ya te generó una pésima fama a la industria. ¿Cuál ha sido el reto más complicado que has tenido en temas de cabildeo y de llevar una iniciativa? ¿Cómo lo resolviste? Yo creo que el mayor reto, y no en lo personal, que se enfrenta a los cabilderos profesionales y cualquier persona que está tratando de influir, es la falta de acceso. ¿Estás de acuerdo? Si no puedes acceder a quien está tratando de influir, ¿no? Ya es mucho más complicado. Que te ponía el ejemplo antes de las redes sociales, en un era mucho más complicado acceder y generar esta masa social si los medios te bloqueaban, ¿no? Que fue justamente por ese mecanismo que muchos regímenes autoritarios han mantenido en el poder, ¿no? Controlando los medios. Ahora cambia. Entonces, la falta de acceso al tomador de decisión es todo un reto, ¿no? Y luego, ya que tienes el acceso, generar esa empatía. Entonces es bien importante cuando hace rato que platicamos del mapa de actores y tus stakeholders, Sí, sí, y sí. entender bien a la persona es tratar también de entender quién te puede ayudar a acceder a esa persona, generar un buen aliado, ¿no? Porque obviamente somos desconfiados muchas veces por naturaleza, entonces tú y yo no nos conocemos, si llegas a hablarme de algo al principio voy a desconfiar, ya es diferente que si me recomienda una amistad en común, ¿no? Que Digo, ya tienen la confianza y te transfiere esa confianza. somos de la misma camada, este perrito huele igual que yo, entonces ya no hay que estarnos oliendo tanto tiempo la colita, entonces ya Claro. hacemos migas, ¿no? Entonces creo que es un reto mayúsculo, la falta de acceso. ¿Qué otros retos ves además de la falta de acceso? Yo creo que los mismos que mencionamos, ¿no? Tener esta capacidad de generar tu narrativa, de generar los mensajes, eh, de conocer a las audiencias, claridad en el objetivo, esos son retos siempre. Y coordinar siempre al equipo, los retos humanos, en cualquier proyecto. Sí. Siempre es. Porque aparte, una estrategia de cabildeo nunca va solo. En esta vida creo que en esta vida se llega solo al panteón, ¿no? Entonces, donde vas a terminar si vas solo. Siempre hay que generar estas alianzas, eh, tanto afuera como para adentro. Entonces, tu equipo de trabajo siempre hay temas humanos, ¿no? Tratar de que todos estemos navegando en el mismo sentido siempre es muy, muy complejo en un proyecto de cabildeo y en la vida. Y hablando de las causas y de la capacidad de transformar, impactar socialmente, ¿cómo el cabildeo ayuda a la construcción del futuro, a la construcción de una mejor sociedad, a una sociedad más participativa, involucrada? Es muy interesante. El cabildeo transforma. El cabildeo transforma la sociedad. Conforme va avanzando la sociedad y ha ido evolucionando, el cabildeo es parte de, y muchas veces una herramienta de impulso, una herramienta de participación ciudadana, como hemos platicado, pero una herramienta de transformación, de impulso, justamente, ¿no? Porque le lleva los problemas, muchas veces por medio del cabildeo, al gobierno, a los tomadores de decisiones, y les dice, oye, aquí hay un problema, hay que atenderlo, o, oye, aquí hay una solución, la cual va a transformar esta sociedad, ¿no? Impúlsala. Entonces, ese impulso de las causas, creo yo que transforma la sociedad y el cabildeo va de la mano. Claro, o sea, facilita la visibilidad de las causas, simplifica la gestión y la posibilidad de que lo puedan involucrar. Sin duda, sin duda. Hay muchas veces que el tomador de decisiones, en este caso un diputado, un senador, un funcionario, no tiene el tiempo, no tiene la visibilidad de estar viendo todo lo que está O la sucediendo. sensibilidad incluso. Exacto, y menos en una sociedad tan dinámica como la que vivimos y tan cambiante y con tanta información, ¿no? La cantidad de información que consumimos es brutal, entonces procesarla
es muy complejo para cualquier humano. Claro. Entonces, hasta para ChatGPT, que también se equivoca, ¿no? Creen que no. Es muy complejo. Entonces, el cabildeo le allega de esta información, esta solución, y ayuda a que la sociedad se mantenga en movimiento y se esté transformando. ¿Cuáles serían tus 5 consejos para alguien que está moviendo una causa social, política, de innovación y necesita empezar un proceso de cabildeo? No necesariamente en el orden que les voy a decir, pero creo que es una buena pregunta. Uno, ser fiel y paciente. Ajá. Creo que vivimos en la sociedad de la inmediatez. Entonces, queremos resultados al día siguiente. Es algo muy complejo para los jóvenes y para los niños, esta frustración. ¿La verdad es por qué? Pues porque pues ya tienes todo en el celular, todo es inmediato, ¿no? Antes en una comida familiar se generaba debate y se iba construyendo y hasta esto te genera ayuda a Claro. aprender, o actualmente pues dices, no, ya lo voy a googlear. Entonces, todo eso te lleva a la inmediatez. Y eso mismo se refleja en la ansiedad del humano a querer los resultados ya. Y normalmente los cambios, las verdaderas transformaciones llevan tiempo, ¿no? Incluso hay un concepto por ahí que es el pensamiento de catedral, cathedral thinking, ¿no? Tú antes, el arquitecto que diseñaba la catedral y el primer albañil que ponía la piedra no veían ese proyecto terminado. Claro. Tal vez sus nietos o sus bisnietos. Construir una catedral llevaba generaciones. Claro. Y ese concepto ya lo hemos perdido como sociedad. Esa paciencia de que realmente lo que vale la pena requiere trabajo, requiere pensamiento, lo hemos perdido. Y toda estrategia de cabildeo requiere y lleva su tiempo. Muy raro que por tronar los dedos suceda, ¿no? Incluso hay un concepto que se llama el shitstorm en Twitter, ¿no? Ahora X. Justamente la gente cree que me aviento 2 tweets y ya con la Y ya con eso estamos cambiando. Déjame ayudar al cambio del mundo, listo. Vámonos. Sí. Y 2 tweets y uno muy agresivo y el otro una ocurrencia. Nada pensado. Entonces, pues, eso no genera cambio. Entonces, los grandes proyectos innovadores, muchos de la gente que te escucha y que conoces, pues lleva tiempo. Sí, claro. No tiene resultados de uno para otro. Entonces, creo que es primer consejo, paciencia y fidelidad a la idea y confianza que tener. Creo que de la mano, claridad, que lo platicamos, claridad en el proyecto y el objetivo. Sí, sí. O sea, si no estás claro tú de tus ideas, de tu propósito, de lo que quieres construir, empiezas a dar bandazos y entonces sí te vas a frustrar y sí te vas a desesperar, con justa razón. Claro. Ahí sí, Claro. ahí sí. Sí, bandazos, o sea, pierdes foco, pierdes dirección, encauzar las fuerzas. Pierdes a tu equipo, Claro. pierdes a tu audiencia. O sea, si tú como líder no estás confundido, esa confusión Se transmite a todos. Porque creo que el rol del líder es justamente la visión y saber ayudar a la gente a autorregularse y avanzar y construir. No necesariamente llevar de la mano, pero tienes que tener esa actividad. Entonces, esa creo que sería, según me pediste 5, te viste muy demandante. No. Aquí nomás para exprimir así como todo lo que está acá, destilarlo y poder aprovecharlo. Ya que es el objetivo. 3, lo que platicamos, y tú muy bien apuntaste, Pete, es conocer a tus stakeholders, a tu audiencia, que es lo mismo, traduciendo mucho a tu audiencia, que son más emprendedores y que son más gente de negocios. ¿Quién es tu cliente? Claro. ¿Quién El es tu famoso cliente? buyer persona o el customer persona. Exactamente, que tú eres un experto en eso, es conocer a profundidad a la persona a la que le estás hablando, sus gustos, sus emociones, qué lo mueve, qué lo frustra, es importantísimo. Eso te va a generar empatía y lo conecto con el siguiente consejo, con la comunicación. Una vez que conoces a tu cliente, vas a saber cómo hablarle. Y el tema es que muchas veces en el cabildeo no tienes la oportunidad de tanto prueba-error. Sí, son oportunidades que ves que puede ser one shot, 2 Sí. shots y pierdes Totalmente. credibilidad o frecuencia o acceso.
que a ver, no quiero contrarrestar por lo complejo que es perder la confianza de un cliente cuando estás lanzando un producto. Es gravísimo porque muchas veces te vas generando la mala reputación y el mouth to mouth, más bien mouth to ear, pues, Claro. te va generando perder más clientes y más complejidad para crecer. Pero tu mercado es mucho más grande. Depende del proyecto, obviamente. Sí. Pero puedes probar y perdiste un cliente aquí, pero tal vez descubriste que hay más Hagan clientes esa acá. campaña y probamos acá. Exacto. No pasa nada. ¿No? Entonces, vamos a experimentar con un nuevo precio y vámonos. exacto. Tienes esa capacidad, sobre todo cuando estás construyendo tu MVP, de irla ajustando. Y en el cabildeo, no. Muchas veces el cabildeo es: hola, mucho gusto. ¿Quién eres? Ok. Sí, que es el elevator pitch, ¿no? Entonces, la capacidad de comunicar ideas complejas de manera muy clara a gente de diferentes audiencias es clave. Porque si ya perdiste esa interacción y no supiste generar esa confianza, tus tomadores de decisiones suelen ser mucho menos. Claro. ¿No? Porque si me dices, oye, hay 500, ¿no? O sea, 500 diputados, pues sí, pero no los 500 van a decidir en tu tema. Tal vez van a seguir 10. 10, puede ser un ejemplo, son los que realmente mueven. Sí. Entonces, pierdes la confianza de uno, ya es muy complejo. Y aparte, pues te generan mala reputación, así como te generan mala reputación con tu producto, pero aquí tu producto eres tú. Claro. Aquí eres tú el que transmite las ideas, tú el que impulsa, tú eres el interlocutor con el tomador de decisiones. Entonces, es muy retador eso. Y el último te diría, el orden y la disciplina. Entonces, mucho orden y disciplina y lo vuelvo a conectar con el mundo en el que vivimos tan dinámico, tan Claro. distractor, ¿no? Lleno de distractores y información. Siempre mantenerte concentrado con el objetivo en la mira, y con mucho orden, tener claridad de qué se tiene que hacer, cuáles son los accionables, cuáles son las líneas estratégicas que tienes que cumplir para llegar con ese objetivo. ¿Para quién es el cabildeo? ¿Quiénes son las personas que deberían de leer este libro? ¿Cómo les va a sumar y por qué es importante para ellos en su vida profesional, en su vida diaria, en su causa, en transformar? El libro está, creo yo, diseñado para todo mundo, ¿no? Todo el mundo que tenga el interés. Obviamente, grandes de los lectores son aquellos que estudian Derecho, Ciencias Políticas o que se van con esta visión tradicional de cabildeo. Pero yo te diría que el cabildeo, para todo aquel individuo que tenga una causa, un proyecto que requiere ser impulsado, o sea, todos, el cabildeo es para ellos. Y no hay que tenerle miedo, porque lo decíamos, ¿no? Muchas veces la gente cree, oye, cabildeo, dice, no, esa pinche ciencia oculta, ¿qué es? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se come? No, es muy sencillo y lo hacemos sin darnos cuenta. Entonces, no le tengan miedo, todos tenemos un cabildero dentro, aunque no nos demos cuenta. Entonces, todos tienen que tener este acceso y enfocarse, generar la estrategia, pensarle, y es una herramienta más para promover tu causa, tu proyecto y transformar el futuro, ¿no? Como tú bien dices, ¿no? Crear un futuro mejor. Pues te agradezco muchísimo, muy interesante la conversación. Javier Arias Herrero, este es el libro de Influye, está en Gandhi. Todas, Gandhi, ya vamos a hacer anuncios, pues ya Gandhi, Porrúa, Summers, está en todas partes. Le agradezco a Editorial Planeta que tiene una magnífica distribución, entonces en realidad está en en todas las plataformas digitales también. También plataformas digitales, Amazon. Sí. Y ya también está en formato digital y sacaron el audiolibro que hace poco no lo he escuchado. Reiterarte el agradecimiento, mi querido Pitts, al participar aquí, a tus órdenes. Es un pequeño detalle No, hombre. que prepararnos del equipo por haber tomado el tiempo y por Muchas acompañarnos. gracias. No, hombre. Hasta acá. Ándale, está ahí. La tacita que hasta me había gustado. Sí. No, pues gracias, tetera. No, pues a todos gracias por el tiempo y por la paciencia. Gracias Y ahí trae una frase que es make the future. Write the future y make the future en la taza. Acá en el... Write the future. Write the future.